¿Qué tal, amigos? Buenos días. Es un privilegio y una oportunidad también en esta mañana poder compartir con ustedes una palabra que edifica, ¿verdad?, espiritualmente nuestras vidas. Quisiera, antes de comenzar, a hacer una oración para todas las personas que en este momento puedan conectarse, ¿verdad? Padre, yo declaro una palabra, Señor Jesús, de reino. Que tu reino, Padre, sea establecido en las vidas que escuchan esta palabra, que puedan entender, Señor, lo que significa Cristo dentro de nosotros y que ellos profundicen, Señor, en su vida espiritual para llegar al propósito eterno que tú tienes con nosotros y con esta generación. Que nosotros no nos vayamos de esta vida sin cumplir el propósito por el cual tú nos traíste, que es estar en Cristo y por medio de Cristo dar a conocer el reino de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, estábamos compartiendo una serie de pasajes en el libro de Génesis. Estábamos tomando unas versiones antiguas de las Escrituras porque nos apuntan unos detalles muy específicos que a veces las versiones de la Biblia más modernas no nos arrojan esa luz, ¿verdad? Y que entendemos por medio de Cristo, porque lo importante no es la letra, sino lo que el Señor, ¿verdad?, nos revela por medio de su palabra. Y elegimos la Biblia del Oso de 1569, que nos dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y también la Reina Valera de 1909, que nos dice que en el principio también crió Dios los cielos y la tierra. Y elegimos, ¿verdad?, otra versión de las Escrituras, que es la Torá de 1999, que dice: en el comienzo de la creación de Dios del cielo y la tierra, cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas, dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y lo que estamos viendo, amados, a través de estas tres partes, ¿verdad?, de esta serie, es la forma en que Dios crió generaciones en lo invisible, ¿verdad? Y sabemos que antes de la creación del hombre, Dios creó todo lo invisible, pero en realidad todo lo invisible, o esa sociedad espiritual, como usted quiera llamarle, que el Señor hizo antes de formar la creación que tenía de Adán, todo esto sirvió como base para criar esta generación visible. Y cómo finalmente Dios resolvió, por medio de Cristo, unir ambas generaciones en su firmamento. El firmamento, ¿verdad?, que estamos hablando, que es una figura de Cristo. Por eso también las Escrituras en el Salmo dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que por medio del firmamento nosotros vemos de una forma espiritual la obra que Dios hizo en Cristo. Por eso entonces estábamos hablando por medio de esta enseñanza cómo por medio de Cristo se sujetaron las aguas de abajo, que representan las tinieblas, de donde espiritualmente Dios ahogó al imperio egipcio. Y el imperio egipcio es figura, ¿verdad?, de ese sistema de Satanás, de ese sistema del diablo que nos quiere engañar, que utiliza aún las palabras de Dios para torcerlas, para pervertirlas y para que nosotros entendamos distinto al plan de Dios. Pero por medio de Cristo fue sujetada a las tinieblas, ¿verdad?, las aguas de abajo, y fueron traídas las aguas de arriba, que es el entendimiento del reino de Dios, o lo que significaba el reino de Dios, que por medio de Cristo ese paralelismo entre esas dos realidades era sujeto,
y tanto cielos y tierra era hecho uno por medio de Cristo. Y entonces vamos hoy a la tercera parte, entendiendo todo eso, ¿verdad? Explicamos lo que esto significaba en lo invisible, ¿verdad? Todas las cosas que significaba Cristo en lo invisible, lo que significaba Cristo en lo visible y qué significa ahora todo reunido en Cristo. Y terminamos diciendo la vez anterior que la reunión de todas las cosas visibles e invisibles se ven siendo uno en Cristo. Y a esto es lo que nosotros le llamamos reunir en el nuevo pacto, en el pacto eterno, todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, si nosotros deseamos que globalmente la iglesia funcione como el cuerpo de Cristo, solo se va a ver así cuando nosotros entendemos que todo se mantiene unido, reunido o en unidad de función estando en Cristo. Y solo Él mismo es quien edifica su iglesia. Así que Cristo es el único nivel de construcción, o como dicen las escrituras, ¿verdad? Utilizando las palabras de la escritura, la plomada, una plomada divina, o un nivel, eso es lo que en construcción se conoce como un nivel, en donde todo se mantiene en perfecto balance. Cristo es el propósito completo de Dios, donde todo va a permanecer en un balance perfecto, entendiendo nosotros que las cosas que Dios terminó en el ámbito invisible tienen que expresarse, porque el Cristo que nosotros hemos ganado, que es lo que se trata esto que estamos hablando, el Cristo ganado de estas ambas realidades es la iglesia. Así que nosotros hoy no vamos a encontrar del Cristo que nosotros estamos hablando, no es del Cristo histórico que caminó sobre la tierra, ¿verdad? O no es del Cristo que está muy lejano a nosotros, allá en lo invisible, que tenemos que llamarnos para... No, es el Cristo que vive dentro de nosotros. Si nosotros aceptamos la realidad de lo que la palabra del Señor nos revela, y por medio de su Espíritu nosotros podemos entender, entonces comprendemos que en nosotros la iglesia habita toda la plenitud de la deidad, en nosotros vive, ¿verdad? Pero en el ámbito en que Él vive es un ámbito donde nosotros podemos vivir esa realidad. Así que finalmente en el día de hoy lo que queremos decir con todo esto y es entender esa unión, esa fusión entre ambas realidades. Entonces entendemos que en la función del Cristo visible e invisible, Cristo viene a ser tanto el ADN interno de Dios en la iglesia, el ADN interno o el código genético de Dios dentro de nosotros, su Espíritu viviendo en nosotros, y en esta sabiduría que nosotros obtenemos por medio de Cristo, comprendemos entonces con todos los santos esta verdad, y por otro lado significa que la gracia de Cristo mostrada por los santos va a ser la expresión de esa verdad. Mi esposa me dice, hola Catherine. Y en la expresión de esa verdad, que es la gracia de Cristo en la iglesia, se expresa a los que no le conocen, manifestando también entonces como iglesia esa naturaleza divina, de manera en que la palabra es sazonada con el fruto que ofrece el árbol del reino. No es otra cosa, y el árbol del reino de lo que estamos hablando es Cristo mismo. Es decir, nosotros entendemos que Cristo es tanto la madera del árbol, Cristo es las hojas del árbol y Cristo es el fruto del árbol. Es decir, tenemos que entender que en Cristo
el árbol de la vida tiene nombre y apellido, Jesucristo. Pero Jesucristo tiene distintas facetas de conocimiento. Sus raíces tienen que estar profundamente arraigadas en el corazón humano. De eso se trata, que Cristo esté profundo, ¿verdad? Y en una manera espiritual nosotros podemos entender que las raíces de ese árbol llegaron hasta el mismo Seol del hombre. Y el Seol del hombre es donde tenemos nuestros profundos vacíos de Dios. Entonces se trata de que los profundos vacíos de Dios en el hombre, Cristo los llenó. Entonces por eso es que es necesario que las raíces del árbol de la vida estén profundamente arraigadas en el corazón humano. De esto se trata cuando el Señor en la parábola del sembrador nos habla de la palabra del reino, que es Cristo mismo, sembrada en el corazón de los seres humanos. Pero dice que los que oyen esta palabra y la guardan, ¿verdad?, son los que van a ver esa semilla completamente edificada, formada en ellos, hasta que el árbol llegue a ser grande, una planta, y que eche los frutos del reino. Y tenemos que entender que en las hojas antes del fruto, dice la Escritura por medio del libro de Revelación, que están la sanidad de las naciones. Es decir, sí, es tremendo y es importante que Cristo sane también todas nuestras heridas, como también se nos enseña esto en la parábola, cuando el mesonero tomó a aquel que había sido herido en el camino y le habían robado, y con vino y aceite lo ungió y curó sus heridas, ¿sí? Cristo también es sanidad de las naciones, pero más allá de la sanidad de las naciones, Cristo quiere ser el fruto del Espíritu, que es el fruto del árbol de la vida. Y el fruto del árbol de la vida es lo que las Escrituras revelan, que el que coma del árbol de la vida, el que coma de su fruto, ¿verdad?, es el que venciere. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Señor, su plan perfecto es que nosotros entendamos que en Cristo nosotros hemos vencido. Por eso no es algo que se va a cumplir en el futuro, es algo que ya se hace una realidad en este momento. Por eso en la epístola de Pablo él nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No vamos a ser vencedores, nosotros somos ya más que vencedores. O sea, no es algo en el futuro que se va a cumplir, sino que en Cristo y por medio del misterio que es Cristo en la iglesia, Cristo en nosotros, nosotros ya debemos estar siendo más que vencedores por medio del que nos amó, que es Cristo. Así que es necesario que nosotros entendamos que la expresión de esa verdad, Cristo como expresión de verdad en nosotros, como una expresión de realidad, ¿verdad?, no solamente en palabras que salen de nuestra boca, sino en palabras que salen expresadas como una realidad que vivimos en nuestra vida. Por eso nosotros siempre decimos que los hijos de Dios no sufren de la misma manera que sufren los del mundo, porque los del mundo sufren como sin esperanza, pero nosotros en medio del sufrimiento tenemos un Dios mayor en nosotros, que es el que nos da la fortaleza para nosotros, mire, a pesar del sufrimiento, estar en victoria. Y a pesar de que como tal somos afectados por las cosas que este sistema trae sobre la humanidad, pero no es lo mismo en Cristo. En Cristo no sufrimos sin esperanza. En Cristo nosotros no sufrimos como si no tuviéramos consolación, sino que en Cristo sabemos que tenemos en Él la esperanza
y sabemos que no solamente la esperanza, sino que Él nos saca al otro lado de toda circunstancia en victoria. ¿Ves? No es lo mismo que las personas tal vez en este tiempo piensan en todo esto del virus y esas cosas y piensan que van a tener un final de mal, un final de tragedia, pero sabemos, mire, que aún estando en Cristo, si nosotros o si alguna persona en este momento partiera de esta vida, mire, nosotros tenemos vida eterna. Y nuestra vida eterna, nuestra vida invisible es Cristo. O sea, esto no decimos, nosotros creemos que en el reino, mire, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque el reino es Cristo. Y Cristo está vivo. O sea, esto no es como muchas personas dicen y han criticado lo que dicen apóstoles. Mire, nosotros hablamos por la fe y por eso hablamos. Por eso, por la fe y por la oración, pues nosotros, porque creemos que este virus se seca en el nombre de Jesucristo y desaparece y que el poder de Dios lo quema. O sea, no es una profecía de que si no se cumple, como la gente dice, o no se... No, es que nosotros estamos declarando la palabra en Cristo. Y Cristo a nosotros nos dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Entonces, la verdad de Dios pues tiene que ser más real que lo que dicen las noticias, que lo que dice el mundo, que lo que nos dicen otras personas, porque para nosotros la palabra de Dios es más real que lo que dice la gente. Entonces, si para nosotros realmente lo que dicen las Escrituras es más real que lo que dicen las noticias, que lo que puede decir un científico, o sea, nosotros sabemos que si nosotros nos arraigamos a la palabra de Dios y la hacemos una realidad para nuestra vida, no solo pronunciando la palabra, nosotros hablándola, sino que nosotros sabemos que al hablar la palabra, escúcheme bien, usted está creando la atmósfera en la que sus pies van a caminar. ¿Me entiende? Cristo es una dimensión y es una atmósfera en la que nosotros estamos. Entonces, si nosotros creemos eso, que en Cristo ambas realidades fueron unidas, lo invisible y lo visible, eso significa que nosotros como personas, de algún modo, primero Cristo va a ser una palabra en nuestra boca, pero Cristo va creando nuestra realidad. Cristo va creando la realidad en la que nosotros vamos a caminar y nos vamos a manifestar. Y entonces cuando Cristo comienza a crear esa atmósfera, nosotros sabemos que de un momento a otro el milagro por medio de Cristo se da. Porque de eso se trata el reino. El reino se trata que nosotros caminamos en una atmósfera que no es la misma atmósfera de la tierra, que es todo tragedia, que es todo dolor, que es todo amargura y que no vamos a salir nunca. No, porque así no vivieron. Mire, por eso es que la Biblia dice que todos los patriarcas, todos los que todavía no habían conocido a Cristo, los saludaron de lejos, porque ellos, sin haber conocido a Cristo, comenzaron a vivir esas realidades. ¿Me entiendes? Porque Cristo era, aunque no era una realidad en ellos, era una sombra. Cristo era una sombra en ellos, pero esa sombra que Dios el Padre le permitió vivir a esos hombres, le permitió vivir, mire, como picar una uvita, como picar un pedacito de Cristo y comerlo, como probaditas de Cristo. Eso se trata. Ellos tuvieron una probadita, ellos tuvieron, mire, una pequeña muestra de lo que iba a ser el Cristo completo. Y si nosotros hoy día, mire, gozamos del Cristo completo, ¿por qué conformarnos con migajas? Mire, imagínese si el Señor mismo a la Sirofenicia porque la Sirofenicia, imagínense, Cristo primero vino a los judíos, a los que se les había hecho literalmente la profecía de que el Mesías iba a venir, Cristo, pero ella en ese momento era gentil. Por eso el Señor le habló de aquella manera, y todo esto para que los que venían luego, ¿usted cree que Cristo no sabe que su evangelio estaba siendo escrito
por medio de los apóstoles? Pues claro que sí. Todo lo que Cristo hizo fue una forma gráfica para que las generaciones que escucharan el Evangelio entendieran lo que allí ocurrió. ¿Sabe? Ella era gentil, pero imagínese, si siendo como Cristo le dijo, mire, siendo ella como si fuera una perrilla, un perro que coge una migaja de la mesa y logró con su fe cumplir que Cristo se manifestara en ella, ¿cuánto más los hijos de Dios que tenemos a Cristo completo? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que publicar y proclamar la verdad del reino como que ya es una realidad para nosotros. Pero en ese entendimiento, en esa comprensión, es que Cristo paulatinamente nos va a hacer entender, nos va a enseñar aquellos detalles que nosotros todavía no estamos viendo de esas realidades que en Cristo fueron, mire, lo invisible y lo visible. Usted tiene que entender, en Cristo fue hecho uno, pero el Cristo del que nos habla la Escritura es en su cuerpo. Ese es el Cristo del que Pablo está hablando en este sentido cuando nos dice, mire, todas las cosas invisibles y visibles fueron reunidas en Cristo, pero el Cristo que Pablo conoció, escúchame bien, no fue el Cristo que existió en carne, ese ya había ocurrido, fue el Cristo que a él se le reveló. ¿Me entiendes? Pablo nunca vio a Cristo en cuerpo de carne y hueso. El Cristo que Pablo se le reveló fue el Cristo ascendido. ¿Me entiendes? Fue el Cristo, y con esto cuando digo el Cristo, es el Cristo que ascendió. Y ese es el misterio, o sea, es más que el Cristo resucitado, porque aún el Cristo resucitado fue visto por aquellos que estaban allí, y el Cristo resucitado tampoco duró, porque el Cristo resucitado ascendió. Entonces el Cristo que ascendió y que se sentó a la diestra del Padre, ese es el que habita en la iglesia, ¿me entienden? No fue ni el Cristo que resucitó, porque el Cristo que resucitó estuvo un breve tiempo entre los discípulos, por 40 días le habló acerca del reino. Y eso es lo que oramos, mire, que en esto que el mundo ha llamado cuarentena, para ti sea un momento que el reino se te sea revelado. Que este tiempo que tú pasaste para uno fue más de 40 días, ¿me entiendes? En algunos países hasta 70 y pico de días, pero en este tiempo tú entiendas que lo más importante para Dios es que a ti se te revele lo que es el reino. Y el reino es que Cristo hizo algo mayor de lo que fue resucitar. Cristo se sentó en lugares celestiales, y ese Cristo que se sentó en lugares celestiales a la diestra es el que habita en nosotros. ¿Me entiendes? O sea, el Cristo resucitado es solamente una fase por la cual Cristo pasó para sentarse en lugares celestiales, pero el Cristo completo en nosotros es el Cristo que se sentó en lugares celestiales, que está sentado y está sentado en ti y en mí. Por eso él dijo en Juan, es bueno que yo me vaya, porque el Padre y yo vendremos y haremos morada con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que estamos explicando a través de eso. Que ambas realidades, esas realidades paralelas, visibles e invisibles, por medio de la iglesia, lo que vivimos es que Cristo, esa realidad la vive a través de la iglesia. De eso es lo que se trata. Entonces, dijimos primero que esa fusión primero se ve como el ADN interno de Dios en nosotros. Es la sabiduría comprendida por todos los santos. Es la gracia mostrada de Cristo a través de los santos como una expresión de esa realidad, de esa verdad.
a los que no le conocen y manifestando también como iglesia la naturaleza de ese reino. Y ese reino opera en poder. De eso se trata, el reino opera en poder. Y esa naturaleza divina, aunque es poder, pero nosotros en esencia no podemos entenderla solamente como proezas, milagros. Tenemos que entender que ese poder opera primero en nosotros. ¿En qué forma? En paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, fe, templanza, todas las características del Espíritu. Entonces, estando en esa naturaleza, escúcheme bien, estando en ese ámbito, en el de la naturaleza de Dios, es que se dan los milagros. ¿Me entiende? Estando en ese ámbito, por eso es que la Escritura nos dice a nosotros que el reino es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros queremos que el Espíritu Santo opere ese poder del reino, nosotros tenemos que permanecer en paz, en gozo. ¿Ves? Dios, ese ámbito del reino que es Cristo en nosotros, habita en ese ámbito. Entonces yo no puedo esperar que la dimensión de los milagros de Dios se dé si yo estoy en angustia, en amargura, en temor, en miedo, porque el reino de Dios no opera en esa dimensión. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la Escritura dice que contra tales cosas no hay ley, nos dice Gálatas. Contra tales cosas, hablando del fruto del Espíritu, no hay ley, porque es una dimensión. ¿Me entiendes? ¿Quién te manda a ti a que tengas gozo? ¿O quién te manda a ti? No, es una regla que tú tienes que ser paciente. ¿Ves? O sea, es una dimensión que tú vas a vivirla porque es una naturaleza. Nadie te puede ordenar a ti que seas paciente o nadie te puede ordenar que tú seas benigno. Sé bueno, sé bueno. Nadie te puede ordenar. Eso se va formando y va creciendo como una naturaleza. ¿Entiendes? Por eso estas cosas no pueden ser leyes y la gente no las va a comprender siendo unas reglas como que así, que te obligan a ser paciente. No, porque eso es Cristo que lo hace en nosotros. O sea, eso es una naturaleza. Entonces, siendo una naturaleza, mire, por eso es que la Biblia describe la vida del reino como la vida de un árbol. ¿Quién obliga a un árbol a crecer? ¿Quién hace que los nutrientes suban por las raíces y el agua y todo lo que él necesita? Nadie. Eso no es una obligación, eso es una naturaleza. Por eso que la Biblia, mire, nos lo explica hasta el cansancio de que la vida de Dios es una naturaleza. Para que nosotros entendamos, ninguna regla nos va a hacer a nosotros vivir una naturaleza. Es un entendimiento. ¿Me entiendes? Si yo no lo entiendo, o sea, yo no puedo lanzar el entendimiento de Dios como una regla, porque entonces la gente lo va a tomar como si fuera una esclavitud. ¿Me entiendes? Nadie está sujeto a esclavitud. Y Dios no preparó su verdad para que sea seguida como una esclavitud. Por eso dice que la libertad es el pan de los hijos. ¿Me entiendes? O sea, Dios ofrece esta verdad como una libertad. Esto es una libertad. La forma en que usted va a salir de ese sistema que te lleva a ruina, el sistema en que domina el mundo, el sistema que domina todas las instituciones del mundo. Por eso nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no es una institución. El reino de Dios es un organismo vivo. ¿Me entiende? Entonces, obviamente siendo un organismo vivo, dentro de ese organismo hay organización, pero no es una organización creada por el hombre. ¿Me entiende? O sea, es como decir, usted ve la creación que tiene un orden, porque sí, los árboles están plantados en la tierra, no hay árboles plantados en el aire, ¿me entiende? O sea, todo tiene un orden, pero es el orden de Dios, es el orden
en el que Dios le ha dado el rumbo y le ha dado la organización. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente por medio de Cristo, por medio del poder del reino, es que ese orden es dado. Ese orden no viene por sabiduría humana o por lógica humana. Entonces, Cristo, en segundo lugar, entendemos que es bidimensional porque tiene dos dimensiones, invisible y visible. Entonces, por medio de él, Cristo, te dije que él, siendo el árbol de la vida, es la madera que necesita el corazón humano. ¿Por qué? Porque nos hace moldeables. Porque ahora el carpintero es el carpintero que va a edificar en nosotros un edificio que sea casa espiritual para Dios. ¿Me entiende? Entonces necesita que las leyes de Dios, ¿ve? Ahora entendemos por qué no son reglas humanas o reglas de una tradición humana, son leyes para corazones y mentes. ¿Me entiendes? Son leyes que rigen el universo. ¿Me entiendes? Que por medio de la creación entendemos, o sea, son leyes espirituales. No podemos entender las leyes de Dios como una, o sea, yo guardando una tradición humana, ¿me entiendes? Una práctica humana, que vayas todos los días a tal, no, o sea, son leyes espirituales por las cuales funciona todo lo que Dios creó. Y son de esa forma, es como decir, para que usted me entienda, como la ley de la luz, las leyes de termodinámica, la luz no se puede crear ni se puede destruir. ¿Cómo un humano va a poder hacer cumplir esa ley si yo no hice la luz? ¿Me entiende? Si ningún humano puede hacer la luz. Yo no puedo hacer ni que la luz sea creada ni sea destruida, porque yo soy humano. Entonces, son leyes espirituales en las... yo entiendo. ¿Ves? Entiendes que la luz es sabiduría, es entendimiento. De eso se trataba. La luz de Dios es sabiduría. Entonces, yo no puedo poner el inicio de la sabiduría. Es la tradición que yo pongo en mi iglesia, en la denominación. No, porque la luz no tiene principio ni fin. Por eso es que nos dice que Cristo es la luz del mundo. Por eso Él dijo, yo soy. O sea, ¿cómo yo voy a medir la vida de Dios en nosotros? En Cristo. O sea, esa es por eso es que la responsabilidad de la iglesia es entrenar en lo que es Cristo en nosotros. Porque si nosotros, mire, si yo le doy énfasis termino a mi denominación, a mi doctrina o a lo que yo creo, como el principio el principio y fin de todo es Cristo. El principio y el fin de todo el propósito de Dios fue Cristo. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces Cristo son leyes espirituales para ser escritas. ¿Cómo tú vas son escritas en corazones y en mentes? Pueden ser escritas y allí es que van a florecer en nuestras mentes y corazones. Y por otro lado, el resultado externo de esas leyes y esos corazones debe producir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, escúcheme bien, por eso Pablo habló de la voluntad de Dios o del misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un misterio. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, la voluntad de Dios no puede ser medida, escúcheme bien, por una visión humana de la vida. O sea, la voluntad de Dios es un misterio que se va llevando en nuestras vidas. Por eso es que yo di el ejemplo de la otra vez. Fíjese que esto nadie lo predica como si fuera algo que tú podías desobedecer, pero en un momento dado el apóstol Pablo le fue prohibido o fue estorbado por el Espíritu ir a Asia y predicar el Evangelio. En Asia hoy es todo lo que es China y todo, ¿entiendes? Los países orientales. Pablo quiso ir, pero el Espíritu
Espíritu Santo se lo impidió. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? En ningún lugar, porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, pero en ese momento Dios tenía un plan distinto para Pablo, ¿me entiendes? El plan para Pablo del Espíritu era ir a Roma y allí, estando en Roma, en una casa alquilada, iba a terminar sus días. De eso se trataba. O sea, ese era el plan en este momento. O sea, y en este momento no era el propósito de... Entonces, usted entiende por qué la voluntad de Dios no pueden ser reglas o no puede usted entender la Biblia en reglas humanas de si hago o no hago en este sentido, sino en que si yo manifiesto la vida de Dios, porque la vida de Dios es una naturaleza. Entonces, en este sentido es el que yo necesito entrenar a las personas en escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que me va a decir detalles de pasajes de la Biblia, de cosas que yo humanamente no las puedo ver. ¿Entiendes? Hay palabras y hay detalles de las Escrituras que solamente el Espíritu Santo me los va a enseñar. Por eso es que la Escritura dice, ¿me entiende? En este sentido, por eso la Escritura dice que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No nos dice la Biblia. Note esto, estúdielo, o sea, no me crea a mí. Las mismas Escrituras nos dice que el que nos guía a la verdad y a la justicia de Dios es el Espíritu. No dice la Biblia. O sea, y no estamos diciendo la verdad está en la Biblia, pero la verdad no es la Biblia, la verdad es Cristo. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que entender. Cristo nunca le atribuyó a un libro la verdad. O sea, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De eso se trataba. O sea, esto era chocante para los fariseos y para los religiosos porque ellos buscaban en la Torá la verdad. ¿Entiendes? O sea, ellos buscaban la expresión total de la verdad en un libro, pero la verdad es Cristo. Y si nosotros no entendemos eso, no entendemos cómo vamos a expresar la verdad de forma correcta, porque la verdad se expresa si nosotros podemos ver a Cristo por medio de las Escrituras. Si no podemos ver a Cristo, vamos entonces a expresar religión. Y la religión no era el propósito de Dios. La religión no es la reunión de lo invisible y lo visible. Es Cristo, el reino es la reunión de lo invisible y lo invisible. Eso es el reino. Entonces, por eso necesitamos entender que el resultado externo, entonces, de Cristo en nosotros es lo que viene a ser la voluntad de Dios, para que por medio nuestro otros sean formados de la misma manera, manejados en Cristo, para Cristo y por Cristo. Es más, yo les podría decir que ni la intercesión puede ser algo con inteligencia humana o lógica humana, sino que dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros. Eso es lo que significa en el entendimiento básico de las Escrituras, que es el Espíritu mismo el que pide lo que Dios desea. Y si nosotros no entendemos esto básico, todo lo que nosotros enseñemos de intercesión está incorrecto y está equivocado, porque la intercesión es algo que se encuentra en el tabernáculo y el tabernáculo es Cristo. Entonces yo no puedo orar como conviene. Por eso yo no pido como conviene si es el Espíritu el que pide entonces a través de mí la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios tiene que ser revelada para yo poder orar como conviene. Porque la oración
no puede ser un acto humano ni religioso. Por eso entonces ahora entendemos que en toda persecución y en todas las cosas que vivieron los apóstoles en la iglesia primera, cuando ellos, siendo inspirados por el Espíritu, oraban de cierta manera, las cosas se daban, porque eran inspirados. ¿Me entiendes? Cuando oraron y terminaron de orar, el lugar en que estaban reunidos tembló. Cuando cantaron de cierta manera, ¿me entiendes? Hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, ¿me entiendes? Y se le cayeron las cadenas, pero había un propósito. No era que escaparan, sino que entendieran que el Señor estaba allí y que una verdad fuera expresada. Fíjese eso. Entonces, entendemos nosotros que muchas veces oramos cosas que en realidad no convienen o las pedimos como Dios no desea y por eso tampoco se dan. Porque el fundamento de la oración es pedir lo que el Espíritu Santo quiere que pidamos. Imagínense, la oración no es algo ni que nosotros tenemos. No, yo pido porque yo quiero. No, no es lo que tú quieras. O sea, de eso se trata. La oración no es pedir lo que yo quiera. La oración es pedir, venga tu reino. Esa es la esencia de la oración. Por eso no dijo, cuando ores, dijo cuando, el Señor no dijo, cuando ores, oras así, pides un cajo, una casa. No, Dios pide, venga tu reino primero. O sea, que yo me alinee al reino, que yo me alinee al cielo y que lo que hay en el cielo, ¿me entiendes?, sea la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Pero esto no se trata, no es que, porque usted me entienda, yo no tengo que orar para lavarme los dientes, yo no tengo que orar para levantarme por... O sea, hay cosas que nosotros obviamente no tenemos que orar por ellas. Usted hace lo que hace, o sea, yo no oro hoy si yo tengo que ir a mi trabajo o no tengo que... ¿Me entiende? O sea, son cosas que yo las hago si en el día normal de un trabajo y de repente Dios me pide en este momento desvíate por otro lugar o ve a tal lugar. ¿Me entiendes? Dios sabe o se va a encargar de que ese día yo no tenía trabajo, de que Dios tiene ese día reservado en su voluntad para cumplir algo en mi vida. Entonces, de eso se trata, que yo no puedo poner excusas en mi vida por lo que yo tengo que hacer para no hacer lo que Dios me pide. Dios necesita una vida que pueda renunciar a lo que sea que Él le pida en el momento que se lo pida para hacer lo que Él le pida. De eso se trata. Se dice, pero ¿qué es ese trabalenguas? De eso se trata. O sea, Dios no te va a pedir que tú seas, para que tú me entiendas, irresponsable en tu trabajo todos los días de tu vida. Pero Dios te va a pedir ciertos momentos hacerle obediente a Él. ¿Ves? Porque en eso se mide, ¿me entiendes?, en que Él es tu Dios. De que tú vives para Él. O sea, no como una imposición, sino como un deleite. Y de que tú sabes que cuando tú haces la voluntad de Dios y Dios es tu deleite, todas las cosas, por eso la palabra dice, todas las cosas obran para bien para los que le aman. ¿Me entiendes? Los que le aman saben que en un momento dado que el Señor les pide que hagan algo es porque Él se va a glorificar en todo. ¿Me entiendes? Pero nosotros no podemos estar, escúcheme bien, limitados por eso, porque entonces imagínense si el rey David se fuera a limitar porque él estaba en una guerra y dice que él no podía comer el pan que se ofrecía, ¿verdad?, para en el tabernáculo donde los sacerdotes operaban, que en el momento de David sabemos que no había tabernáculo, solo una tiendita pequeña, pero solo los que llevaban el efod. Pero en la urgencia de la guerra, él tuvo que, para tener fuerzas y seguir peleando, entrar y comer. Y sí, usted me puede decir que no, pero él en una
adoraba con el efod porque él también era como sacerdote y como está bien, pero la escritura dice, o para que usted me entienda, en la ley del sacerdocio lo que decía es que solamente ese pan lo manipulaba el sacerdote, no podía entrar, sencillo. O sea, imagínense, era como algo ilegal en el sentido de que Dios había dicho que no se hiciera, pero en el caso fíjese que él por necesidad tuvo que hacer aquello dirigido por Dios para poder ganar la guerra que Dios le había dicho que dar. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros por eso tenemos que escuchar la voz del Espíritu. En otro sentido, ante sus enemigos, se hizo el loco y fue librado de manos de sus enemigos. ¿Me entiende? Y cuando usted lee el Salmo de David, que habla de que David se hizo el loco, habla de que a él Dios se le reveló en hacer aquello que parecía una locura. Hacerse el loco. Mire, algo que era algo ridículo, pero para el propósito de Dios sirvió para lo que Dios quería lograr. ¿Me entiende? Era librarlo de su mano. Entonces, entendemos muchas veces por qué la iglesia, nosotros tenemos que entender que nosotros somos esas... Hay ciertas cosas en las cuales Dios nos va a librar siendo nosotros colaboradores de Dios para que Dios nos libre. De eso se trata. Porque Cristo en nosotros, mire, es que Dios necesita la colaboración del humano en el propósito de eso se trata. Obviamente ninguna plaga tocará nuestra morada, sí, pero cuando vemos lo que el Señor hizo a través del pueblo de Israel, sí, pero todos tenían que pintar la sangre en los dinteles de su casa. O sea, no era no haciendo nada que ellos iban a ser librados de toda plaga. ¿Me entiendes? O sea, entonces, pintar la sangre se trata de ese entendimiento que nosotros recibimos de Cristo en nosotros, cuyas casas nuestras ahora no son físicas, sino casas espirituales. Y la sangre pintada en nosotros no es solamente orar la sangre, sino, escúcheme bien, la sangre representa luz y sabiduría de Dios, como le dije. Si andamos en luz, lo dice la epístola a Juan, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda... ¿Me entiendes? Limpiar la sangre no se trata solamente de los asuntos de pecado en nuestras vidas, sino se trata de que a veces para decisiones importantes de nuestra vida no buscamos el consejo de Dios para su dirección y para su guianza, su luz, y no somos librados. ¿Me entiendes? O sea, no es solamente de pecado, es que la palabra salvación en la Escritura no se trata solamente del alma humana. O sea, eso es lo que la religión nos habla de la salvación, no, pero para todos los patriarcas y todos los hombres de Dios era para todo. O sea, la salvación es espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces la salvación es la dirección de Dios para todas las decisiones importantes y de hilo fino, por decir así una cosa, porque usted me entienda, de eso se trataba. De que Cristo tenía que ser de alguna manera luz para aquellos lugares de Seol en mi vida, esos vacíos internos, donde esas raíces del árbol llegan hasta esos lugares donde yo no sé qué hacer, donde se me acaba la vida. Pues ahí el Señor es luz. Y cuando el Señor Jesucristo es luz en esas circunstancias de tu vida, ahí la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque los pecados, escúchame bien, los pecados en nuestras vidas empiezan con ausencia de luz. O sea, en otras palabras,
hay gente, para que usted me entienda, una ausencia de luz en la vida de una mujer que no haya cómo sustentar a sus hijos y no encuentra en un tiempo como este, de repente decide prostituirse. ¿Para qué? Para tener dinero y darle sustento. ¿Me entiendes? O sea, el objetivo no es malo, pero obviamente lo que ella está haciendo para degenerarse a sí misma en su valor es malo. ¿Me entiendes? O sea, en sí mismo el objetivo no es malo, porque ella lo que desea es un sustento para su familia. Pero en eso le doy. Pero entonces, si nosotros permitimos que Dios sea luz, ¿me entiendes? Dios puede darle sabiduría a una mujer de vender verduras o de hacer otra cosa en su vida para su sustento, de manera que no degenere su vida. Porque el plan de Dios no es que nadie degenere su vida para alcanzar un sustento. ¿Me entiendes? De esto se trataba cuando el Señor dice, mire, sí, los gentiles se preocupan del mañana, de qué van a comer, ¿me entiendes? Por eso, porque imagínense, obviamente era bueno vivir por la palabra, pero no para esclavizar ni matar gente por la palabra. Eso es lo que quería decir Cristo. Los fariseos utilizaban la palabra para matar a las personas. No la utilizaban para darle luz a las personas y para mostrarle el camino de qué deberían hacer. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo y tenemos luz en aquellas decisiones importantes de nuestra vida que no sabemos qué hacer, que no sabemos cuál va a ser el fin, que pensamos que la vida se nos va a acabar, ¿me entiendes? Entonces Cristo viene a ser luz. Entonces, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque andar con ausencia de la luz, de entendimiento de Dios en nuestras vidas, es lo que lleva a la gente a pecar por decisiones para conseguir sustento, por decisiones. O sea, el objetivo de alcanzar no es malo, pero lo que es malo es que en este engaño el enemigo lo que quiere es degenerar la vida de una persona para conseguir sustento o para hacer otra cosa que es necesario para su vida común diaria. Pero en este sentido de eso se trata, que el Señor desea alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento y saber que sí el Señor tiene una salida que es justa para nuestra vida. Pero esa salida justa, esa solución justa que Dios tiene para nosotros, no va a llegar estando nosotros lejos de Dios. Esa salida justa va a llegar estando nosotros en Cristo. Y estando en Cristo es que el Señor va a darle la luz a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento de qué hacer en nuestra vida, de manera que nuestros pasos o la dirección de nuestra vida no vaya a alejarse de Dios, que en este sentido es lo que habla el texto en ese momento. O sea, Dios no te está hablando de un pecado en específico, te está hablando del pecado como no dar la medida con Dios. De eso se te está hablando. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia ahora. ¿Ves? O sea, no está hablando que de los pecados que estaban en el pasado, que van a estar en el... O sea, limpia en el presente nuestra vida, de que nosotros no cometamos los errores, de que nosotros no cometamos las equivocaciones que nos alejan de Dios. Fíjese que todo esto es un proceso que una experiencia y una dimensión, una realidad depende de la otra. Si nosotros nuestro entendimiento no es alumbrado por Cristo, entonces nuestras decisiones no son inspiradas por Cristo y entonces nuestro futuro va a estar ensombrecido, porque al no tomar las decisiones justas
que nos llevan al propósito de Dios, pues nuestro futuro se ve ensombrecido y se ve como si no tuviera una salida. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, que nos alumbra el entendimiento alumbra las decisiones justas que en el día de hoy yo necesito tomar para que entonces en el ámbito profético de Dios, que no es otra cosa que yo estoy poniendo las piedras vivas como nuestras vidas, la piedra viva, Cristo en mí, yo la estoy poniendo, entonces me va dando una vislumbre mayor de a dónde Dios se dirige con mi vida. ¿Me entiendes? Ese es ese trato. Entonces, pero fíjese que el fundamento y el alimento de una vida profética no puede ser lo que Dios me va a enseñar del futuro solamente, sino la vida profética está para alumbrar los vacíos que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, que no entendemos el reino, acerca del reino, de eso se trata. O sea, esa es la vida profética. Por eso los profetas hablaron en realidad de lo que iba a ser el reino por medio de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros en un ámbito profético hablamos profundidades de Dios en el sentido de que Cristo se ha revelado más de lo que significa Cristo en la vida de la iglesia, de lo que significa Cristo en un cuerpo. O sea, la gente cobra entendimiento mayor de lo que eso significa. Esto es andar en Cristo. Esto es correr en Cristo. Esto es volar en Cristo. ¿Me entiendes? O sea, nosotros tenemos que, por medio de Cristo, el entendimiento de la iglesia se ha llevado a un nivel más allá que esta generación ha experimentado a Cristo. O sea, si nosotros pensamos que en esta generación Cristo es el fin de todo y que ya no hay solución, ¿me entiende? Y que, pues entonces, no entendemos que hay mucho más de Cristo, de su plenitud, que tiene que ser entendida en esta generación para que esta generación entienda todo lo que tiene que vivir de lo que Cristo significa, que como si fuéramos todavía gentiles en el tiempo de Cristo, estamos viviendo migajas como la sirofenicia, migajas de la mesa, cuando ya nosotros somos hijos y podemos disfrutar del pan completo que es Cristo. Pero entonces no podemos disfrutar del pan completo que es Cristo si nos limitamos en nuestro entendimiento o si estamos limitados en nuestro entendimiento de lo que Cristo significa en nuestras vidas. Entonces es necesario esto porque, hermano, yo creo de que algo de lo que Dios está cansado es que, imagínense, en los lugares de reunión donde la iglesia se congrega para aprender más sobre esta salvación y sobre lo que incluye la salvación de Cristo, sea lamentable que la gente se siente en bancas de lugares y que en realidad lo que recibe es más religión. Entonces, en los lugares que en realidad han sido señalados y asignados por Dios para la gente crecer en Cristo, de lo que significa Cristo en nosotros, en realidad, sea como si estuviesen en cárceles, y esto no hablo en general, sino, ¿verdad?, de que todos los lugares son así, pero estoy hablando de lo que realidad nos tenemos que convertir. La iglesia en congregaciones donde Cristo se anuncie como vida, Cristo se anuncie como reino. Entonces, de esto se trata, es que el Señor está reformando la tierra. De que, mire, el mundo habla ahora mismo de una nueva normalidad, como habla el mundo. Pero yo tengo que hablar, el anuncio del reino es una nueva realidad que hay en Cristo. De esto se trata. Entonces, nosotros tenemos que
aprender lo que significa la nueva realidad, la nueva creación que es en Cristo. Y todo lo que ocurre en lo visible, en ese ámbito, mire, es porque en el ámbito espiritual, yo soy de los que creo que nada sucede si no está bajo la soberanía de Dios. ¿Me entiende? Entonces, en la soberanía de Dios, primero hay que comprender muchas cosas. De que solamente Dios, tenemos que entender, en este sentido, como le ocurrió al pueblo de Israel, las veces que Dios permitía que una nación pagana les ganara y destruyera todo Jerusalén, era porque el pueblo de Dios no estaba obedeciendo al Señor completamente. Pero entonces hubo un detente. Fíjese que Dios no les robó la esperanza completa, porque en medio de esos imperios Dios levantó a Daniel en medio de Babilonia como un profeta, aún para guiar a su pueblo dentro de ese nuevo imperio. O sea, imagínense, dentro de una nueva realidad, como hablaba, o tal vez ese imperio pensaba que ellos estaban allí por sus anchas, nunca Dios permitió que un imperio en realidad fuera totalmente en contra de todo lo que Dios quería que el pueblo de Dios viviera. ¿Me entiendes? O sea, siempre había una realidad que prevalecía a través de todas las historias del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, no tenga miedo usted de lo que diga el sistema, de que si hay una nueva normalidad que nos va a esclavizar a todos. Mire, en Cristo no hubo forma de que el pueblo y los hijos de Dios, o los que perseguían la justicia de Dios, mire, fueran destruidos por completo. No hay destrucción completa del pueblo de Dios. Mientras Cristo ahora, escúcheme bien, somos una nueva creación en Cristo, hay una realidad que puede más que cualquier realidad que esté en las tinieblas o cualquier agenda de las tinieblas. Entonces esto tenemos que entenderlo profundamente. En Cristo, hermano, es que nosotros vamos a recibir la tierra por heredad. ¿Me entiendes? Aunque hoy parezca lejano eso que el Señor dice, pero lo que el Señor dice va a ser una realidad sobre cualquier cosa que nos diga las tinieblas o el sistema. Por eso es que nosotros necesitamos entender que Cristo es nuestra luz. Y en esto entendemos, escúchame bien, que la próxima cosa de la que somos en esta realidad en Cristo es que en Cristo fuimos preservados como un linaje bendito. Un día las tinieblas quiso destruir todos los profetas en tiempos de Elías, y Dios siempre se encargó de reservar un linaje. Entonces siempre va a haber un linaje bendito de Dios en Cristo, porque estamos sentados en lugares celestiales, porque tenemos una posición celestial aceptable ante el Padre por medio de Cristo en esa dimensión invisible. Y en lo visible, entonces, gozamos de lo que gozó el pueblo de Israel y más. No solamente provisión, sino su presencia, su protección, su cuidado. Y ahora su luz, su vida, sus palabras, que son espíritu y son vida, que evidencia al mundo, escúcheme bien, que obedecemos primeramente al permanecer en Cristo. Usted tiene que entender que eso, sobre todo, mire, la obediencia para todos, en primer lugar, representa que nosotros permanecemos en Cristo.
Y estar en Cristo, escúchame bien, siendo edificados en Cristo, es lo que nos lleva a nosotros, lo que testifica de que nosotros pertenecemos a Dios. De eso se trata el reino. El reino es la dimensión en la cual Dios habita, que es Cristo. O sea, Dios en realidad habita en Cristo. ¿Por qué Dios habita en nosotros? Porque entonces si Cristo vino a ser morada en nosotros, entonces el Padre y el Espíritu vienen también. De eso se trata. Pero nosotros tenemos, nuestra obediencia es permanecer en Cristo. Así que Cristo en lo invisible y en lo visible se nos revela por medio de las Escrituras como nuestro alimento. En lo visible entonces nos lleva a ser el fruto, ser dirigidos por el Espíritu en decisiones justas que agradan a Dios, pero que nos hacen relacionarnos adecuadamente con otros seres humanos. Y lo demostramos entonces, ¿me entiendes?, por una naturaleza como la expresión de esa vida eterna. Sí, finalmente Dios, mire, por medio de la naturaleza entonces se expresan otros comportamientos, pero tenemos que entender que en Cristo no es un comportamiento, Cristo es una naturaleza que comienza adentro de nosotros. Cristo es una naturaleza, entonces sí, obviamente la naturaleza de Dios nos va cambiando y nos va transformando y eso se reflejará en comportamiento, pero Cristo es una naturaleza, como la de un árbol. Entonces, por eso hablábamos antes que no pueden ser reglas impuestas por hombres, tiene que ser voz del Espíritu que se genera dentro de nosotros, que nos lleva a ser deleite de Dios y que Cristo sea nuestro deleite. ¿Me entiendes? O sea, es algo recíproco. Si Cristo es mi deleite, y Cristo es en lo que yo me deleito, entonces yo me voy a convertir en el deleite de Dios. Porque Cristo amó a su Hijo y ese es el mundo que Él amó. Esto lo hemos explicado hasta la saciedad. Usted lo puede ver en todas las Escrituras. En realidad el mundo que Dios amó fue Cristo y por eso envió. O sea, Dios no amó un mundo, Dios no amó un mundo contaminado. El mundo que Él amó fue el mundo en el cual Él creó que Adán y Eva estuviesen deleitándose en Él antes de el hombre morir. Ese fue el mundo que Él amó. Entonces, porque amó ese mundo, entonces envió a su Hijo para abrirnos el acceso a ese mundo otra vez. La espada que nos atraviesa para volver al Edén es Cristo. Esa espada que se revolvía impidiendo el camino al jardín, ahora nos es el acceso para entrar al jardín. Por eso es que todo tenemos que entenderlo en Cristo. En Cristo nosotros tenemos acceso al jardín otra vez. Entonces la espada ahora no está para complicarnos en camino, para impedirnos. No, la espada ahora en realidad nos facilita el camino. Y de eso se trata, que esto es el reino. El reino es facilitar el camino a la gente, no es complicarle el camino, sino facilitarle. O sea, si Cristo va a formar en cosas en nosotros que no es fácil. No son fáciles las cosas que Él va a formar en nosotros, que Él nos quita y nos edifica de Él. No es fácil. Son cambios bien profundos y dolorosos, si son dolorosos, porque si yo estuve acostumbrado a un sistema de tinieblas que me llevaba las tinieblas era mi deleite, pues obviamente en un principio no va a ser mi deleite Cristo,
va a comenzar como siendo algo difícil y doloroso, pero que Él va a llegar a ser mi deleite. Cuando Cristo se ha formado en mí, entonces Dios va a ser mi deleite. Y Dios siendo mi deleite, entonces yo puedo ser el deleite para Él. Entonces necesitamos que se nos revele esto por medio de las Escrituras y a través de Cristo, para que nosotros seamos esa expresión de la vida eterna, que es un conocimiento continuo del Padre y del Hijo. La vida eterna es que me conozcan a mí, a Cristo y al Padre. Entonces, en el paralelismo de esa verdad, y acuérdese por qué utilizo la palabra paralelismo, porque lo invisible es paralelo a lo visible. Entonces, esas realidades es lo que me baso, que en Cristo fueron hechos una para entender al Hijo como el principio y el fin del propósito de Dios. Eso es lo que se trata. O sea, Cristo es el principio y el fin del propósito de Dios. Por eso si yo espero otro fin en la tierra, no estoy entendiendo lo que significa Cristo dentro de mí, lo que significa Cristo en la iglesia. O sea, de eso se trata, que en este sentido yo pueda ver, o sea, y yo no estoy hablando de cómo va a terminar la historia humana, o sea, de eso no se trata. Se trata de que en todo momento los apóstoles, lo que era importante para ellos era el reino. ¿Me entiendes? O sea, de esto se trata, en que la gente crezca en lo que es Cristo en ellos. Entonces, Cristo siendo el primero y último, primera y última letras del alefato hebreo, alefato porque no es abecedario como en español. Alef es la primera letra del abecedario hebreo y Tau es la última, ¿verdad? Y entonces por eso le dicen alefato, que en realidad significa que el génesis del propósito eterno, es decir, nosotros tenemos que entender a Génesis como el propósito que comenzó en Cristo antes de yo ser creado como ser humano, antes de yo ser un ser humano visible. El propósito eterno comenzó en lo invisible en Cristo. Eso se trata. Entonces Génesis no es el libro del inicio del ser humano, no, Génesis es el inicio de Cristo, porque Cristo es el principio. El principio, en el principio que Dios creó el cielo y la tierra era Cristo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, esto era un ámbito que estaba en Cristo. Y si entendemos en el Génesis como el inicio del propósito de Dios, vamos a entender muchas cosas y se nos va a revelar todo. Pero si yo lo veo como un libro científico o con otra comprensión, como un libro de cosas en la tierra, o sea, yo tengo que ver al Génesis como el inicio del propósito de Dios en Cristo, porque de eso se basa. Entonces, si yo entiendo esto es lo que Pablo dice en Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que es Cristo. O sea, ¿cómo entendió eso Pablo? En Cristo. Porque Pablo no conoció, como te dije antes, Pablo no conoció al Jesús de carne y hueso. Pablo conoció al Cristo que le fue revelado, al Cristo que ya había ascendido al cielo, en lo celestial. O sea, es Cristo en su ámbito más que resucitado, porque el resucitado fue el que se reveló a los discípulos aquí en la tierra, pero Cristo después de resucitar ascendió. Por eso Pablo hablaba cosas profundas. Y esto de que ascendió no fue, sino que primero bajó. Así que estamos llegando al punto número 7, que es que en la reunión completa de cielo y tierra, Cristo, como firmamento de Dios,
ubicó las tinieblas en su lugar, pero trajo la lluvia del cielo, las palabras de Dios, el lente o el cristal en el que mejor se refleja o se proyecta el cielo en la tierra, y cómo la tierra viene a ser el cielo que Dios acepta como regalo agradable en nosotros. En otras palabras, imagínese esto: Dios se regaló a sí mismo para Él ser el regalo que se entregue de vuelta. Eso es Cristo en nosotros. Por eso Él decía: vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué nos tomará a sí mismo? Porque Él nos va a tomar en su cuerpo, en su habitación, siendo en nosotros. De esto se trata. Dios recibe un regalo a la altura de Dios, Él mismo viviendo en nosotros. Contra esta naturaleza, contra este orden, no hay ley válida. Este es el diseño fiel para toda la casa de Dios. Por eso tenemos que tomarlo en forma de diseño, no de un reglamento, sino un diseño. El firmamento de Dios evita que la luz, que las aguas de arriba se confundan o se mezclen Dios con las tinieblas, con las aguas de abajo. Cristo es el que evita el engaño. Cristo como aguas vivas en nosotros, de las que nosotros al ir continuamente y beber, no vamos entonces a vivir en la mentira, que es una atmósfera distinta a Cristo en realidad. O sea, la mentira y el engaño hay que entenderlo no solamente por lo que decimos o por lo que se dice, sino por el ámbito equivocado en el que vivimos. Entonces, esto es lo que yo tengo que entender, que la mentira no es lo que yo interpreto, sino lo que Dios revela como tal, y la verdad, que es de igual modo enseñada por Él a nosotros, y de eso es todo, de eso se trata. Eso es el Cristo que ganamos en la realidad, en esas ambas realidades paralelas en nosotros, es en la comprensión de lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en nosotros. Este es el testimonio completo de Dios. Por eso es que el reino no es comida ni bebida. El reino no es algo visible, comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una dimensión de gozo, de paz y de justicia en Dios, no en nosotros como seres humanos. Por eso tenemos que aprenderlo, por lo que sus palabras nos hablan, por lo que Dios nos habla. Por eso dependemos de la voz de Dios, porque Dios es el que nos trae a una vida real lo que es Cristo. Lo que es Cristo, Dios nos trae a su vida. Entonces Cristo es el que le da palabras a lo que está escrito en la Biblia, para que entonces esas palabras traídas como una realidad a nosotros vengan a ser la dimensión en la cual nosotros disfrutamos a Dios. Vengan a ser esa atmósfera en la cual nosotros disfrutamos todo lo que Dios es. Así que en este día te dejo con esta palabra. Espero que Dios en ti pueda ser completado, que Cristo sea, mire, lo que tú ganes de lo invisible y lo visible que hay en Dios. Y entiendas que Dios te quiere preservar como un linaje, para que Él habite con toda su plenitud. Y esto tú lo puedas dar a conocer a otros. Bye, bendiciones.